entiendo que es una conversa que, como lo hace el CIN o como se ha hecho siempre en los espacios donde se discute la educación, debe tener una carga problematizadora, crítica, que ayude a comprender o hasta dónde se puede llegar en este debate en el contexto de este tipo de conversatorio, ¿no? Yo, en función de eso, como siempre, agarré del baúl alguna de las experiencias más recientes donde he trabajado un poquito el enfoque que como movimiento pedagógico en lo personal me identifica durante unos cuantos años en el terreno educativo. Y ese enfoque se los voy a plantear apoyándome un poco en las presentaciones, pidiéndole excusa a mis hermanos que simplemente van a tener la parte del audio. Entonces quería plantear un poco el esquema de la reflexión para que tengamos como el hilo conductor de lo que va a ser la exposición. Uno, cuando hace análisis de un proyecto, de una propuesta, de un plan, de un programa, uno lo puede hacer desde el punto de vista histórico, y en eso Rayuse me lleva una morena a mí, él es profesor con un enfoque histórico, profesor con trayectoria reconocida. Uno puede irse por los vericuetos de la historia, puede hacer historicismo sobre eso, y lo puede hacer desde un punto de vista lógico, siguiendo las deducciones de la categoría, de los análisis. Esos métodos son dos formas o dos maneras de asumir cualquier análisis, y ha traído controversia pareja, es decir, uno se puede encontrar gente que en algún momento en un simposio de por allá del año de la pera, los que se iban por el método histórico tenían una postura irreconciliable con los que estaban con el enfoque lógico. En Remington creo que se llamaba el coloquio, el simposio ese mundial del año 60. Y desde ahí me marcó mucho esa diferencia, porque en el seno del marxismo, en el seno de la corriente marxista, eso también es una polémica. Porque ciertamente Carlos Marx pasó 10 años recolectando información, procesando información, viendo las experiencias, siguiendo vericuetos múltiples de la realidad de la clase obrera tal, y redactó en un año el primer tomo del Capital. Es decir, que el método de investigación no necesariamente es el método de exposición, es decir, el método lógico y el método histórico, que es la fase investigativa, donde uno recoge todo. Entonces yo me planteo siempre ese dilema: ¿qué método sigo, el histórico o el lógico? Digo esto para entrada, para que comprendan un poco el orden de las láminas, porque uno a veces tiene que hacer las dos cosas o tratar de articular las dos cosas lo más didácticamente posible, porque el método histórico ayuda mucho a comparar, a poner ejemplos, y luego uno le clava las categorías, digamos, hace una especie de anclaje conceptualmente. Entonces, ya entrando al terreno propiamente de la epistemología del discurso, pues de lo que yo voy a hacer. Entonces yo aquí le traigo una presentación que trae las dos cosas. Tiene una parte de análisis de carácter conceptual y tiene una parte de historia, de qué es lo que verifica, dónde se verifica, cómo se valida, cómo nació eso, cuáles son y dónde se encuentra. En una presentación de PowerPoint son telegrafiadas todas las cosas. Esa es una primera consideración. Ya voy por ahí un tiempo largo en la exposición, ya me voy llevando 3 minutos en eso. Luego viene el problema propiamente de dónde parto, en el análisis de la educación, la calidad de la educación o la contextualización en las regiones o en la localidad, en la escuela. En esto también tenemos una diferencia marcada con casi todos los planteamientos, inclusive de la pedagogía crítica en el seno de la izquierda, en el seno de la revolución, incluso en el proyecto educativo venezolano. Porque uno puede hacer pedagogismo, puede hacer psicologismo, puede montarse en ideas filosóficas, puede montarse en corrientes teóricas, y bien, en eso andamos. Pero la particularidad es que nosotros vinculamos la educación o la escuela o el currículum a las relaciones de producción, sin ser economicista, pues. Sin uno mecanicistamente decir que la pedagogía está articulado necesariamente en una forma de producir los bienes materiales, y en el caso particular de la escuela capitalista, las relaciones de producción capitalista. Pero cuando decimos a las relaciones de producción capitalista, entonces no hacemos una generalización
dejamos eso suelto, sino que decimos particularmente a una de esas relaciones que se conoce, ahí sí me puede pasar la primera lámina, ¿ok? Se conoce en la literatura y en las conceptualizaciones como la división social del trabajo. Una de las relaciones de producción capitalista cardinales, olvidada, muy maltratada por el marxismo soviético y por la izquierda, el pensamiento de izquierda, bueno, porque se han ignorado sus implicaciones y se le ha dado más énfasis a las relaciones de propiedad, a las relaciones mercantiles, pero esto es un olvido que la teoría crítica rescató hace rato, pero que comúnmente en el debate no se encuentra claramente establecido. Desde hace unos cuantos años, yo llevo décadas, en mi caso particularmente se lo ubiqué yo estando detenido en el cuartel San Carlos, ya el año de la pera del 80 y pico, de la década del 80, siendo prisionero político me tocó estudiar esto con cuidado. Bueno, entonces, estando en libertad me dediqué a la investigación educativa y me guié por este anclaje. Pues, ¿cuál es la raíz del problema en la escuela, del currículo, de la forma de evaluación, del desarrollo, digamos, de las didácticas, las metodologías, de la relación con la comunidad y la escuela? Todo eso tiene un anclaje en estos conflictos, separaciones, divorcios, que está en la sociedad, que está en las relaciones humanas, que está en las relaciones de clase, las relaciones étnicas, de género. Eso es un transversal que está metido en todo, en la escuela, en la casa, en el partido, en el sindicato, en donde usted lo busque, pero si lo vamos a buscar en la escuela, entonces aparecen estas particularidades, pero aparecen más rápidamente, y páseme la otra lámina, para ir avanzando a los trancazos. Y yo le puedo dejar esa lámina para que no se impliquen, no se enrollen en anotar. Aquí están 4 contradicciones de esas relaciones supra, o sea, que están en la sociedad, en la vida cotidiana. En la escuela se expresan así. Una contradicción entre la escuela y la comunidad, una contradicción entre el docente y el alumno, pero se expresa en la separación, en los divorcios que hay entre el docente y el alumno, el problema del conflicto que genera el monopolio, la jerarquía del saber, que da la especialización, que da el título formal, casualmente en los centros de formación docente, que valida esa fragmentación, esa jerarquía, la valida la universidad o los centros de formación docente y le dan un título a uno por eso, por cierto. Entre más recortado sea, entre más mocho y tuerto sea, machete, te dan un título, ya sea licenciado, magíster o doctor. Esa es parte de la división del trabajo que se expresa en la escuela y en la universidad, ¿verdad? La fragmentación y la atomización del saber, que es uno de los temas más que pasa de contrabando y que lo hemos atacado por mucho tiempo, porque hace un daño terrible en los aprendizajes. Usted sabe, el currículo por asignatura, los contenidos dispersos y atomizados que aparecen en el currículo tradicional, eso es producto de eso. Ahí están las especializaciones, las menciones, todo eso que ustedes conocen. Es decir, que la división del trabajo no es una abstracción, eso tiene expresiones ya más concretas en las prácticas educativas, en el currículo. Ok, sigo. Ok, aquí sigue otras implicaciones. Te había pasado eso, que también es un elemento polémico. ¿Quién definió las especializaciones, las menciones, el ciclo general, el ciclo común? ¿Quién definió eso en las universidades o en la escuela? Los curricultores. Pero los curricultores, ¿cuál es el supuesto? ¿De dónde parten? Ellos están haciendo explícito que ellos son producto de la división del trabajo capitalista. No, ellos están apoyándose en una teoría, en un autor. Entonces uno no logra como capturarlo. Porque si no es Piaget, es Vygotsky, si no es Vygotsky, son los conductistas, Skinner, cualquiera de ellos. Es decir, está detrás, subyace en las teorías pedagógicas, en los enfoques del aprendizaje, pero uno no logra trascender eso, y por eso este enfoque toma en cuenta, por supuesto, los enfoques psicológicos o de otro tipo, pero vamos al entorno material, social, de donde nace el currículo. Eso se expresa, por supuesto, hasta en la edificación, en lo que es el espacio escolar. En la arquitectura, el diseño arquitectónico, en el aula, en los pasillos, todo eso está enmarcado en una determinación de la división del trabajo. Y la gente piensa que no, pero nosotros hemos mostrado incluso que los ranchos escuelas que tenemos nosotros, incluidas las escuelas bolivarianas, las problematizamos a partir de este enfoque. Porque los ingenieros, la gente de FEDE nunca han sido pedagogos, ellos no tienen el componente docente y te montan cualquier edificación escolar, ¿okay?, sin criterio pedagógico, sin orientación o siguiendo la pauta de la división del trabajo. Sigo. Todo eso envuelve la vida escolar, la cotidianidad, incluso envuelve la calidad de la educación.
Ahora en este debate, donde yo estoy allá en la consulta con el equipo de asesor del ministerio, yo me fajo a pelear por estas cosas en la consulta, porque digo, calidad educativa, ¿cómo lo estamos entendiendo? Eficiencia, eficacia. El rollo este que tiene que ver mucho con la pertinencia de esos aprendizajes, la pertinencia sociocultural, ¿cómo hacemos para que no tengamos una división de la calidad al estilo el Banco Mundial o la ICSO o la ISO? ¿Cómo tener cuidado con eso? Porque es una moda que nos intentó meter aquí el Banco Mundial en la década del 80 también. Bueno, ese es como decir, ese es el enfoque conceptual que tiene que ver con la lógica, el discurso, tal, pero eso tiene una historia. Entonces pase lo que usted vea la historia ahí. Tiene mucho que ver con Invedecor como un método, porque al final, cómo investigo, cómo educo, cómo comunico, cómo organizo, es un intento de responder a la división del trabajo. Cómo integrar los conocimientos, cómo tener una visión que vincule lo social, cultural, con los aprendizajes en la escuela, en el aula, cómo abolir la frontera de la escuela, cómo desalambrar la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Dele. Ok, ahí está un poco lo que sería Invidecor, pero yo me interesa pasar a la historia que viene aquí, a la historia, esta historia que ustedes algunos conocen. Cuando alguien me pregunta, ¿y cómo se come eso y dónde se ha comido eso? Estos son 20 años, este es un corte de 20 años. Y uno atrevese a decir, Rayuse, 20 años no son nada. En 20 años no, eso hay que darle parejo. Y uno por viejito ya, yo tengo ya, digamos, encima un bojote de experiencia de ese tipo. Yo le decía a Mirna Sojo, que hizo una reconstrucción histórica cuando le entregamos al presidente Chávez la Ley Orgánica de Educación, Teresa Carreño. Mirna Sojo del Movimiento Pedagógico le hizo una brillante exposición de la historia que antecede a la LOE. Parte de esa historia, bueno, aquí hay algunos actores que han estado vinculados a esa historia. Quizás los más viejitos de nosotros estaríamos vinculados ya por la década del 80 a lo que fue la investigación en el aula, la investigación en educación, donde acuñamos una frase de aprender investigando, conocer transformando. ¿Cómo es que vinculamos la teoría con la práctica? ¿Cómo es que rescatamos la unidad entre el alumno y el docente? ¿Cómo hay que bailar pegado con el alumno, con la comunidad, en la interacción que se debe dar allí? Eso involucra entonces una fase de investigación, de educación, etcétera, etcétera, que nosotros en la red de investigación-acción lo conceptuamos como aprender investigando, conocer transformando, las dos cosas para vincular la teoría con la práctica en eso. Después es un rato largo de enfrentar procesos educativos internos en las regiones, particularmente Estado Lara y Aragua. El Estado de Aragua con las escuelas solidarias, en Lara con las escuelas participativas, nos tocó elaborar un currículo regional, que en el caso de Lara se llamó Rostros y Manos de Lara. El problema geopolítico, geohistórico, la identidad, la idiosincrasia, es decir, una exploración del entorno sociocultural de la región. Es como decir, la mirada desde el lugar, desde el territorio, y no desde la abstracción teórica del currículo visto como normalmente lo concebimos. Eso es polémico porque alguna gente me atacó, por cierto. Un amigo de nosotros, ¿cómo es que se llama? El profesor Roja. Ah, no el amigo de nosotros de Aragua, sino el Roja del pedagógico de Barquisimeto. Que Reinaldo, un historiador arrechísimo, doctor en todo eso, él decía que yo estaba reviviendo las tradiciones adecas, del populismo y tal, porque había que meterse, que amenazaba la unidad nacional y la identidad nacional con ese problema localista, porque yo decía que en Lara no es igual el norte, Moroturo, Siquisique, que Carora, o el Piedemonte en Sanare. Y ponía ejemplos jodedores. Por ejemplo, yo le puedo decir a ustedes que una vez con unos campesinos del norte de Lara, en Siquisique, yo estaba haciendo una escuela en Moroturo, una escuela rural, un núcleo rural, con un viaje de escuela, haciendo un taller de investigación en el aula, metido con comunidad. Después, un campesino me llegó a decir una cosa así como, te evadí. ¿Qué vaina es esa? ¿Qué me está diciendo el tipo? Él me está diciendo que si me voy a ir, pero fonéticamente, lingüísticamente, él tiene una manera, y ahí nos metemos con el problema de la diversidad lingüística, enseñando a leer y escribir, la lectoescritura. Yo respeto o no respeto, considero o no considero esa diversidad lingüística que me está planteando el campesino en Siquisique. Pero si me voy para arriba, para el Piedemonte, allá arriba en Sanare,
Allá dice a Fiero, Basie, Mundo. ¿Qué coño tiene que ver con eso, con aquel que está allá metido? Hablan español, son larenses, pero hay una diversidad. Que yo digo, la diversidad lingüística tiene expresiones de otro tipo, pues culturales, productivas, etcétera, etcétera. Es decir, el currículo, el proceso educativo, la educación habla desde el sitio, del lugar, la lugarización como un concepto antropológico, desde lo local hacia lo regional, porque entonces uno se pregunta cuál es la identidad de los guaros. Y me metí un lío, porque la gente de Carola es a diablo, no es guaro. Y me reventaron cuando yo fui a una asamblea en Carola, me reventaron, porque yo estaba hablando de identidad guara, ¿qué vaina es ese? Entonces, ahí hay un replanteo desde esa época con los currículos regionales en la educación para la vida y la libertad, pero con esa misma herramienta de esa experiencia histórica, fíjense la historicidad, vienen desplegándose unas categorías conceptuales de punto de partida teórico, pero viene dándose la vida real. Llegamos al 99 con el arribo del proceso bolivariano, que llevamos la propuesta educativa al comandante Chávez y se incorporó al programa de gobierno, nos llevó a la constituyente educativa ya en pleno periodo de inicio de la revolución bolivariana. Y de la constituyente educativa, con esas premisas, incluso planteando y discutiendo con todo el que pudimos discutir, la educación que tenemos, la educación que queremos, las preguntas generadoras, bajo estos esquemas de diálogo, de vinculación, de tratar de resolver el problema, el conflicto, teoría y práctica, llegamos al proyecto educativo nacional del PEN en el año de la pera también. Y del PEN, me diría alguien, no, eso se quedó ahí. No, nosotros seguimos dándole parejo a eso para hasta llegar a la LOE. Entonces voy a traducir rápidamente en la ley orgánica lo que está inconcluso y lo que para nosotros sigue vigente, o la tarea que está pendiente como educación liberadora. Por eso que decimos que la consulta educativa tiene que tener como uno de sus nortes reivindicar y llevar a la práctica lo que nosotros aprobamos en la LOE, que son conquistas importantes que están, si quieren lo ponen una vez, hasta con el articulado. Nosotros hicimos un ejercicio de familiarización y reconocimiento de la Ley Orgánica de Educación, con unas cuantas consideraciones de tipo, digamos, de visión de mundo, de propuestas alternativas. Y cuando respaldamos el articulado es porque uno mismo no está familiarizado, o sea, no tiene un reconocimiento en detalle de que, por ejemplo, en el artículo 6, numeral 3, literal D, que es uno de los que tiene más fuerza y potencialidad, ahí se recoge la crítica a la división social del trabajo. Esa crítica que yo le dije a ustedes que a 20 años la habíamos propuesto nosotros, entonces está en la ley, porque tenemos que pelear contra la fragmentación del saber, con la separación entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, que tenemos que ver los aprendizajes globalmente sociocognitivos, culturales, y eso implica entonces que la LOE tiene un potencial transformador, leído desde las regiones, desde el espacio escolar, desde los espacios de los PIC, de los proyectos de aprendizaje y los proyectos integrales comunitarios. Y esa vinculación, entonces, tenemos un transversal y tenemos una territorialización. Se combinan las dos cosas, lo lógico y lo histórico. Bueno, muchas gracias. Hasta ahí me quedo.